Crónicas Lupinas, Arctic Wolf. El despertar de Lucian. Soy inmortal. Bueno, teóricamente hablando, reconozco que hay cosas que pueden matarme. Plata pura del lugar donde nací. El fuego intenso. El hierro al rojo vivo. Pero eso fue hace siglos. Hoy día solamente hay una manera de matar a un inmortal. La decapitación. Todo junto. El fuego de plasma. Sí, ¿por qué no? Ese tipo de cosas podrían acabar conmigo, pero también podrían no hacerlo. Mi nombre es Lucian. Nací en la Galia. Lo que hacía miles de años se conocía como la actual Francia. Mi estatura es de 1,80 m. Aunque en forma crinos mido 3 metros y algo. Una estatura que resultaba bastante impresionante hasta el 1745. Cuando yo era un joven lobezno adolescente. Un aprendiz. Para que se enteren, un verdadero hombre lobo de sangre pura alcanza la adultez a los 1000 años. Así es. Hay varias clases de hombres lobo. Una de ellas es mi clase. La pura sangre o raza pura. Aunque también los hay quienes son licántropos por maldición. Que son los más aburridos y los más interesantes. Como los mágicos. Llamados teriántropos. Cuando vine a América ya por el siglo XVIII. Escuché las leyendas de los tlaloques, los ejecati, y los nahuales. Y más al norte, los temibles skinwalkers. Aunque reconozco que no soy afecto a revolcarme en cadáveres, como lo hacen los Ginaluchi, ya sea humanos o de animales. Me resulta desagradable jugar con la comida. Mi aspecto actual no está tan mal. Aparento andar en mis 30. Tengo el cabello negro y tupido, largo hasta casi los hombros y medio rizado, que parece blanco bajo una luz fluorescente. Mis ojos son grises pero absorben con facilidad los tonos azules o violáceos de la piel que los rodea. También tengo una nariz fina y bastante corta. Mi boca es regular, aunque resulta demasiado grande para el resto del rostro. Una boca que puede parecer muy mezquina, o extremadamente generosa, pero siempre sensual. Mis emociones y estados de ánimo se reflejan siempre en mi expresión. Mi rostro está continuamente animado. Mi condición de Lycan se ponen de relieve en la piel. Extremadamente velluda. No son pelos gruesos. Más bien parecen como los vellos del durazno. Pero son exageradamente visibles y que se notan excesivamente con la luz. Ello me obliga a maquillarme para aparecer ante cualquier tipo de cámara. Cuando estoy hambriento, mi aspecto produce verdadero terror. La piel contraída, las venas como sogas sobre los contornos de mis huesos. La frente se pronuncia y mi voz se hace demasiado grave y cavernosa. Pero ya no permito que tal cosa suceda. Y el único indicio firme de que no soy humano son las uñas de mis dedos. A todos los Lycans nos sucede lo mismo. Nuestras uñas parecen de cristal, y hay gente que se fija solo en eso aunque no advierta nada más excepto por los ojos. Cuando tenemos hambre, se tornan amarillos al inicio. Después de frenesí pasan del naranja dorado al rojo intenso. Bueno, al menos en los sci-fi así es. Ahora soy lo que en Estados Unidos llaman una superestrella del heavy metal. He vendido unos cuantos millones de copias de mi segundo álbum y voy camino de Arizona para dar el primer concierto de una gira nacional que me llevará de costa a costa con mi grupo. Por si quieren asistir, será en el famoso rancho Skinwalker. Me patrocinan varias marcas de ropa tales como King Monster, estaciones y canales de música rock. Llevamos 2 semanas pasando mis videoclips día y noche por YouTube. Y ya estamos disponibles en Spotify por un módico precio. Actualmente y gracias a Satán, estamos a nivel de Amon Amarth, Behemoth y otros grandes de metal. También los pasan en el top 10 soft metal inglés y en el viejo continente, así como en algunas partes de Asia además de en el Japón. Sin mencionar los Blu-rays y DVDs de mi serie de videos completa. Nos está yendo muy bien. Se están vendiendo por todo el mundo. También soy autor de una autobiografía que se publicó la semana pasada, aunque la mayoría la han tomado como una gran novela de aventuras y ficción. E incluso un muy famoso juego de rol, el cual este año estrenará mi propio videojuego e incluso tengo mis propias figuras de acción. Respecto a mi pronunciación del inglés, idioma que utilizo en la autobiografía,
Lo empecé a aprender de boca de los marineros que conducían las barcazas por el Mississippi hasta Nueva Orleans, hace casi 300 años atrás. En esos tiempos, los Cayuns y los Ozarks me llamaban el loup-garou, una palabra en francés para hombre lobo. Conocí en persona a la bella Marie Laveau y nos hicimos grandes amigos. Después, aumenté mis conocimientos con las obras de los escritores anglosajones, desde Shakespeare a Mark Twain y Rider Haggard, a quienes leí con el transcurso de las décadas. El último aporte cultural lo recibí de Howard Philip Lovecraft y Stephen King con sus grandiosos relatos de misterio y horror en la revista Black Mask, a principios del siglo XXI. Especialmente recuerdo esa época porque fue cuando me nacionalicé, en hipótesis como norteamericano. Eso fue en Nueva Orleans, en 1929, cuando escribo. Tiendo a emplear un vocabulario que me habría resultado natural en el siglo XVIII, a utilizar frases en el estilo de los autores que he leído cuando hablo. En cambio, a pesar de mi acento francés, parezco una mezcla entre marinero fluvial y el inspector de la Pantera Rosa. Por lo tanto, espero que no me lo tomen a mal, si a veces mi estilo resulta contradictorio. Sí, de vez en cuando, hago añicos la atmósfera de alguna escena dieciochesca. Desperté a mediados de 1999 recién. Dos cosas fueron las que me hicieron volver a la actividad. En primer lugar, la información que me estaba llegando a través de las voces amplificadas que habían empezado a llenar el aire con sus cacofonías por la misma época en que me había retirado a dormir. Me refiero, por supuesto, a las voces de las radios y de los fonógrafos. Sí, más adelante, de los aparatos de televisión. Oía las radios de los coches que pasaban por las calles del viejo Garden District, cerca de donde yo yacía, y me llegaba el sonido de los fonógrafos y televisores de las casas que rodeaban mi morada. A ver, les explico. Cuando un Lycan deja de alimentarse y se limita a reposar en la tierra, es decir, en nuestra jerga, cuando se entierra, pronto queda demasiado débil para resucitarse a sí mismo, y entra en un estado de sopor. En ese estado, fui absorbiendo las voces lentamente, envueltas en mis propias imágenes mentales, como les sucede a los mortales cuando sueñan. Sin embargo, en algún momento de los últimos 55 años empecé a recordar lo que estaba oyendo, a seguir los programas de esparcimiento, a escuchar los boletines de noticias, las letras y los ritmos de las canciones populares, y, muy lentamente, empecé a entender el calibre de los cambios que había experimentado el mundo. Comencé a prestar atención a ciertos tipos concretos de información sobre guerras o nuevos intentos, a ciertos nuevos modos de hablar. A continuación, fui despertándome a un estado de vigilia. Me di cuenta de que ya no estaba soñando, estaba pensando en lo que oía, estaba perfectamente despierto. Me hallaba sepultado bajo tierra y me sentía sediento de sangre y hambriento de carne viva. Medité sobre que tal vez estaban ya curadas todas las viejas heridas que yo había recibido. Quizá me habían vuelto las fuerzas, quizás incluso habían aumentado, como sin duda habría sucedido con el paso del tiempo. De no haber sido herido, deseé averiguarlo y no tardé mucho en hacerlo. Para mi buena fortuna, los trozos de plata se habían caído lejos de mí, muy por debajo de mi cripta. Comencé a obsesionarme con la idea de beber sangre humana y probar un buen trozo de carne. La segunda cosa que me hizo volver a la actividad, el motivo decisivo, en realidad, fue la repentina presencia, cerca de mi lugar de reposo, de un grupo de jóvenes cantantes de heavy metal que se hacían llamar Arctic Wolf. Muy propio y adecuado, pensé. Los jóvenes se instalaron en una casa de la Sexta, a menos de una manzana de donde yo dormitaba bajo mi casa de mármol, cerca del cementerio Lafayette, y empezaron a ensayar sus piezas de rock pesado en el desván. En algún momento de 1999, yo escuchaba el fragor de sus guitarras eléctricas, el frenesí de sus voces. Eran canciones tan buenas como las que oía por las emisoras de radio o los equipos estéreos, y más melodiosas que la mayoría. Pese a la contundencia de la batería, su música tenía algo de romántica. El piano eléctrico sonaba como un clavicordio. Capté imágenes de los pensamientos de los músicos y así supe qué aspecto tenían.
que veían cuando se miraban entre ellos o ante un espejo. Eran unos jóvenes mortales esbeltos, nervudos y, en conjunto, encantadores, 2 chicos y una chica, seductoramente andróginos y hasta un poco salvajes en sus movimientos y en su indumentaria. Cuando se ponían a tocar, su música sofocaba todas las demás voces amplificadas a mi alrededor. Sin embargo, eso, para mí, no resultaba ningún problema. Tuve ganas de levantarme y de unirme a aquel bello grupo musical. Sentí deseos de cantar y de bailar, pero no puedo decir que, en un primer momento, esos deseos tuvieran mucho de pensamiento elaborado. Me guiaba, más bien, un impulso irrefrenable, lo bastante poderoso como para hacerme salir de las entrañas de la tierra. Me sentía fascinado por el mundo de la música rock, por cómo sus cantantes podían gritar sobre el bien y el mal, proclamarse ángeles o demonios, entre las ovaciones y el entusiasmo de los mortales. A veces, parecían la personificación de la locura, y, sin embargo, la complejidad de sus actuaciones resultaba tecnológicamente deslumbrante. Era un espectáculo bárbaro y cerebral como no creo que el mundo haya visto nunca en el pasado. Por supuesto, todo aquel delirio era metafórico. Ninguno de aquellos cantantes creían en ángeles o demonios, por muy bien que interpretaran sus papeles. Y también los actores de la antigua comedia italiana habían parecido igual de osados, de inventivos, de escandalosos. Sin embargo, había en ellos algo totalmente nuevo, los extremos a que llevaban la actuación, la brutalidad y el desafío que expresaban, y el modo en que eran aceptados por el mundo, desde el más rico al más pobre. También había algo del salvajismo de la bestia en el heavy metal, así como antaño en los cánticos vikingos. Esas notas en las que nos adoraban como sus dioses. Debía sonarles sobrenatural incluso quienes no creían en lo sobrenatural. Me refiero a cómo la electricidad podía sostener indefinidamente una nota, a cómo se podía superponer una armonía tras otra hasta que uno se sentía disolver en el sonido. Qué profunda sensación de temor reverencial despertaba aquella música. El mundo no la había experimentado nunca de la misma forma hasta entonces. Sí. Quise acercarme más a ella, quise hacerla propia. Quería hacer mía esa música. Tal vez llevar a la fama a aquel grupito desconocido. Estaba dispuesto a volver a la vida, a convertirme en una estrella. Me llevó alrededor de una semana hacerlo. Recuerden que los Lycans tenemos muchas vocalizaciones diferentes que van de lo gutural a lo más agudo o grave posible, alcanzando registros de voz imposibles de igualar. Me alimenté de los animalillos que viven bajo tierra, cuando podía capturarlos. Después, empecé a excavar con las manos hacia la superficie, donde pude recurrir a las ratas. Después, no me costó mucho cazar algunos felinos, hasta llegar, finalmente, a la inevitable primera víctima humana. Aunque tuve que esperar mucho para encontrar el tipo concreto de individuo que buscaba, un hombre que hubiera matado a otros mortales y no sintiera remordimientos de ello. Por fin, caminando muy pegado a la verja, se acercó a alguien así, un joven de barba entrecana que había matado a otros pequeños delincuentes en cierto lugar muy lejano, al otro lado del mundo. Un auténtico homicida, sin la menor duda. Y, guau, ese primer sabor a lucha humana y a sangre y carne humana. Robar ropas de las casas próximas y recuperar parte del oro y las joyas que había escondido en el cementerio Lafayette no me representó ningún problema. Naturalmente, de vez en cuando tenía un sobresalto. El hedor de gasolina y a productos químicos me ponía enfermo. El zumbido de los aparatos de aire acondicionado y el ruido de los aviones al pasar sobre mi cabeza me producían dolor de oídos. Recuerden que nuestros sentidos son 100 veces más agudos que los humanos o animales. Con todo, a la tercera noche de haber reaparecido, ya circulaba rugiendo por Nueva Orleans en una gran motocicleta Harley Davidson de color negro, haciendo un ruido ensordecedor. Buscaba más homicidas de los que alimentarme. Llevaba unas espléndidas ropas de cuero negro que había quitado a mis víctimas y, en el bolsillo, un pequeño iPod cuyos minúsculos auriculares hacían sonar dentro de mi cabeza el arte de la fuga de Bach. Mientras navegás por las avenidas, volví a ser Lucien.
Un Lycan Alpha en todo su esplendor, estaba de nuevo en acción. Nueva Orleans volvía a ser mi territorio de caza. En cuanto a mis fuerzas, se habían triplicado respecto a lo que eran antes. De un salto, podía alcanzar el tejado de una casa de 4 pisos desde la calle. Podía arrancar rejas de las ventanas y doblar por la mitad una moneda, si quería. Podía escuchar las voces y los pensamientos humanos a manzanas de distancia. Al final de la primera semana, contraté en un rascacielos de acero y cristal del centro de la ciudad a una bella abogada que me ayudó a conseguir un certificado legal de nacimiento, una cartilla de la Seguridad Social y un permiso de conducir. Buena parte de mis viejas riquezas estaban ya camino de Nueva Orleans, desde unas cuentas numeradas del inmortal Banco de Inglaterra y de la banca Rothschild. Pero lo más importante de todo era que yo me encontraba muy concentrado en hacer comprobaciones, y constaté que cuanto me habían contado las voces amplificadas acerca del siglo XXI era verdad. He aquí lo que descubrí mientras deambulaba por las calles de Nueva Orleans en 1999, el sombrío y aterrador mundo industrial, del que hacía tanto tiempo me había retirado a mi largo sueño, se había consumido por fin, y la vieja conformidad y pacata pudibundez burguesa habían perdido su dominio de la mentalidad norteamericana. La gente volvía a ser atrevida y erótica como en los viejos tiempos, antes de las grandes revoluciones de la clase media de fines del siglo XVIII. Incluso su aspecto recordaba al de esos tiempos. Los hombres ya no lucían el uniforme a lo Jack Sparrow, su trajecito y sombreros grises, camisa y corbata, sino que, si lo deseaban, podían vestirse con sedas y terciopelos y colores chillones. Tampoco tenían ya que cortarse el cabello como legionarios romanos, cada uno lo llevaba a la medida que quería. Y las mujeres, caramba, daba gloria ver a las mujeres, desnudas bajo el calor primaveral como si estuvieran en tiempo de los faraones egipcios, con reducidísimas faldas cortas o vestidos como túnicas, o luciendo pantalones de hombre y camisetas ajustadas sobre sus cuerpos curvilíneos. A su elección, se maquillaban y lucían aderezos de oro o de plata aunque fuera para ir a la tienda de la esquina, o bien aparecían sin adornos y con el rostro absolutamente limpio de cosméticos, no importaba. Se rizaban el cabello como María Antonieta, o lo llevaban corto, o se dejaban melena y la llevaban suelta. Quizá por primera vez en la historia, resultaban tan fuertes e interesantes como los hombres. Y todo esto sucedía no solo entre los ricos, que siempre han poseído un cierto carácter andrógino y una cierta alegría de vivir que los revolucionarios de las clases medias llamaron, en el pasado, decadencia, sino entre la gente normal del país. La antigua sensualidad aristocrática pertenecía ahora a todo el mundo. Estaba vinculada a las promesas de la revolución de las clases medias y todos los individuos tenían derecho al amor, al lujo y a las cosas elegantes. Los grandes almacenes se habían convertido en palacios de embrujo casi oriental con sus mercaderías expuestas entre moquetas de tonos suaves, música espectral y luz ámbar. En las droguerías, abiertas las 24 horas, las botellas de champú verdes y violetas brillaban como piedras preciosas en las refulgentes estanterías de cristal. Las camareras acudían al trabajo en automóviles de finas líneas tapizadas de cuero. Los trabajadores portuarios se daban un baño en la piscina climatizada del jardín de su casa cuando volvían del trabajo. Las mujeres de la limpieza y los fontaneros, al final de la jornada, vestían ropas de buena calidad y corte exquisito. De hecho, la pobreza y la suciedad, habituales en las grandes ciudades de la tierra desde tiempos inmemoriales, habían desaparecido casi por completo. No encontraba uno inmigrantes cayendo muertos por el hambre en cualquier calleja. No había barrios pobres superpoblados donde durmieran 8 o 10 personas en una habitación. Nadie arrojaba los desperdicios a las alcantarillas. El número de mendigos, tullidos, huérfanos y enfermos incurables había reducido hasta el punto de no apreciarse en absoluto su presencia por las calles inmaculadas de la ciudad. He visto a Roma caer. Vi la muerte de Egipto desde que nació hasta su último día. Observé con pesar la caída de la Gran Babilonia y ahora, para mi vista y sentidos en general, esto realmente parecía un paraíso en la tierra.
Hasta los borrachos y vagabundos que dormían en los bancos de los parques y en las estaciones de autobuses. Comían carne con regularidad e incluso tenían radios que escuchar y llevaban ropas que habían sido lavadas. Pero esto era solo en la superficie. Me quedé asombrado al comprobar otros cambios más profundos provocados por aquel pasmoso sistema de vida. Por ejemplo, algo completamente mágico había sucedido con las épocas. Lo viejo ya no era sustituido rutinariamente por lo nuevo. Al contrario, el inglés que oía a mi alrededor era el mismo que conocía del siglo XVI. Incluso la antigua jerga "no hay moros en la costa" o "mala suerte" o "ahí está el asunto" seguía funcionando. Al propio tiempo, otras frases novedosas y fascinantes como "te han lavado el cerebro" o "es muy freudiano" estaban en labios de todos. En el mundo artístico y del espectáculo, todos los siglos anteriores estaban siendo reciclados. Los músicos interpretaban por igual a Mozart que una música de jazz, de rock al mismísimo Alice Cooper. La gente iba a ver Shakespeare una noche, y Un hombre lobo americano en Londres al día siguiente. Por cierto, es mi favorita. Nos retrata muy bien en nuestros peores días. Uno podía comprar videocassettes de madrigales medievales en una enorme tienda iluminada con fluorescentes o un moderno CD y escucharlas en el equipo estéreo del coche mientras corría por la autopista a 150 por hora. En las librerías, la poesía del Renacimiento estaba a la venta junto a las novelas de Charles Dickens o de Ernest Hemingway. Los manuales de educación sexual coexistían en la misma estantería con el libro de los muertos egipcio o cuentos infantiles. A veces, la riqueza y la pulcritud que me rodeaban se convertían en una especie de alucinación, y yo me sentía como a punto de desmayarme. En los escaparates de las tiendas, contemplaba estupefacto las nuevas computadoras portátiles y los bellos teléfonos celulares, de todas las formas, tamaños y colores posibles, tan puros como las conchas de moluscos más exóticas de la naturaleza. Limusinas plateadas de enormes proporciones navegaban por las estrechas callejas del barrio francés como indestructibles monstruos marinos. Deslumbrantes torres de oficinas desgarraban al cielo nocturno como obeliscos egipcios al lado de los desvencijados edificios de ladrillo de la vieja Canal Street. Incontables programas de televisión vertían su incesante flujo de imágenes en el aire acondicionado de las habitaciones de hotel. Pero, en verdad, yo no estaba sufriendo una serie de alucinaciones. El siglo XXI había heredado la Tierra en todos los sentidos de la expresión, y una parte no pequeña de este imprevisto milagro era la inocente curiosidad de las gentes en medio de su libertad y de su prosperidad. El Dios cristiano estaba tan muerto como en el siglo XVIII, y ninguna nueva religión mitológica había ocupado el lugar de la anterior. Como contrapartida, hasta la gente más sencilla de esta época era impulsada por una vigorosa moralidad secular, más fuerte que cualquier moral religiosa que yo hubiera conocido. Los intelectuales marcaban la pauta, pero, por todo el país, personas muy corrientes y normales se preocupaban apasionadamente de la paz, los hombres y el planeta, como impulsadas por un celo místico. Esto y más inundaba la nueva forma de conectarse con el mundo. Las incipientes redes sociales, en este siglo, se proponían eliminar el hambre y acabar a toda costa con la enfermedad. Discutían con ardor sobre la ejecución de criminales condenados, sobre el aborto, y combatían las amenazas de la contaminación ambiental y del holocausto nuclear con la misma ferocidad con que siglos atrás la había empleado el hombre contra la brujería y las herejías. En cuanto a la sexualidad, ya no era un asunto envuelto en supersticiones y temores. El tema se había despojado de sus últimas connotaciones religiosas. Por eso la gente se paseaba medio desnuda. Por eso se besaban y se abrazaban por las calles. Ahora se hablaba de ética y de responsabilidad y de la belleza del cuerpo. Había barreras muy efectivas para librarse de un embarazo o del contagio de eventuales enfermedades venéreas. El siglo XXI. Las vueltas que da el mundo. El futuro había sobrepasado mis sueños más descabellados. Había dejado como estúpidos a los agoreros del pasado. Medité mucho sobre esta moralidad secular libre de pecados, sobre este optimismo,
sobre este mundo brillantemente iluminado donde el valor de la vida humana era mayor de lo que había sido nunca. En la amarillenta penumbra de luz eléctrica de una espaciosa habitación del Hotel Hilton, me senté ante la pantalla del televisor de plasma, para ver una película de guerra, asombrosamente bien hecha, titulada Apocalipsis Ahora. Era una gran sinfonía de sonido y color que cantaba la centenaria batalla del mundo occidental contra el mal. Debe hacerse amigo del horror y del terror moral, dice el comandante loco en la salvaje jungla camboyana. A lo que el hombre occidental contesta lo que siempre ha respondido: no, no, el horror y el terror moral no pueden tener disculpa jamás. No tienen valor real. El mal en estado puro no tiene cabida real. Y eso significa que yo no tengo cabida, ¿verdad? Pero yo no soy malo. Simple y sencillamente sigo mis instintos. Soy un depredador. Una fuerza de la naturaleza. La misma muerte no siente miramientos. No hace distinciones. Simplemente equilibra las cosas a modo que lo obsoleto deje de ser y dé paso a lo nuevo. Así funciona la naturaleza licantrópica. Excepto, quizás, en el arte que repudia el mal, los cómics de Lycans, las novelas de terror, los viejos relatos fantásticos del romanticismo, o en los cantos rugientes de los astros del death metal, que representan en el escenario las batallas contra el mal que cada mortal libra en su interior. Aquella desconcertante irrelevancia para el desarrollo general de las cosas era suficiente para que un monstruo surgido del remoto pasado volviera al seno de la tierra, para hacerle enterrarse y llorar, o para hacerle convertirse en un cantante de metal bien pensado. Me pregunté dónde estarían los demás monstruos del pasado, cómo existirían otros Lycans en un mundo donde cada muerte quedaba registrada en gigantescas computadoras y los modernos teléfonos inteligentes, haciendo obituarios personalizados, y donde los cuerpos eran conducidos a criptas refrigeradas. Probablemente se esconderían en las sombras como repugnantes insectos, como siempre habían hecho, por mucho que filosofaran y celebraran reuniones. Muy bien, cuando yo alzara la voz como el nuevo y flamante vocalista de Arctic Wolf, tardaría muy poco en hacerles salir a todos a la superficie. Continué mi educación en el mundo moderno. Conversé con mortales en estaciones de autobús y gasolineras y en elegantes locales de copas. Leí libros. Me atavié con brillantes ropas de ensueño en las tiendas elegantes. Llevaba camisas blancas de cuello de cisne y chaquetas de safari de color caqui tostado, o lujosas americanas de terciopelo gris con bufanda de cachemira. Me oscurecía el rostro con maquillaje para poder pasar bajo las luces de los supermercados abiertos noche y día, para que la gente no notase mi cara peluda. Los locales de hamburguesas, las callejas carnavaleras donde se sucedían los clubes nocturnos. Estaba aprendiendo, estaba entusiasmado, y el único problema que tenía era que escaseaban los asesinos de quienes alimentarse. En este mundo reluciente de inocencia y abundancia, de gentileza y jovialidad y estómagos llenos, los ladrones rebanapescuezos del pasado y sus peligrosos escondrijos portuarios habían casi desaparecido. Así pues, tuve que esforzarme para conseguir una vida. Sin embargo, siempre he sido un cazador, y me gustaban los tenebrosos salones de billar, llenos de humo y con una única luz bañando el tapete verde, rodeado de expresidiarios tatuados, narcomenudistas o proxenetas, tanto como los brillantes clubes nocturnos, forrados de satén de los grandes hoteles de cemento. Y cada vez aprendía más cosas de mis presas: los traficantes de drogas, los proxenetas, los asesinos que se juntaban a las pandillas de motociclistas. Y ahora, estaba más resuelto que nunca a no acabar jamás con la vida de un inocente. Por fin, llegó el momento de visitar a mis vecinos. Esa noche, Arctic Wolf conoció a su nuevo vocalista. A las 6:30 de una tarde de sábado cálido y húmedo, llamé al timbre del cuarto de ensayo del desván. Los hermosos jóvenes estaban echados en el suelo con sus camisas de seda irisadas y sus pantalones de lona ajustados, fumando un poco de marihuana y quejándose de su cochina mala suerte para conseguir bolos en el sur. Parecían unos ángeles, con su cabello largo, limpio y desgreñado, y sus movimientos felinos. Sus aderezos eran egipcios,
alegorías visibles del gran Anubis, y se maquillaban la cara y los ojos incluso parecían. Me sentía abrumado de excitación y de amor con solo mirar a aquel trío, Rick y Jack y la apetitosa Diana, y en un espeluznante momento en que el mundo pareció quedarse quieto bajo mis pies, les revelé quién era. La palabra Lycan no les resultó nada nuevo. En la galaxia donde aquellos jóvenes brillaban, 1 millar de cantantes habían lucido ya el disfraz teatral de la capa negra y los colmillos de vampiro. Yo era único en mi especie. Pese a todo, revelar aquella verdad prohibida a los mortales me hizo sentir muy extraño. En casi 400 años, jamás se la había revelado a nadie que no estuviera ya marcado para convertirse en uno de nosotros. Ni siquiera se lo había confiado nunca a mis víctimas antes de que cerrasen los ojos. Y ahora, en cambio, se lo dije clara y abiertamente a aquellas hermosas criaturas. Les dije que quería cantar con ellos y que, si confiaban en mí, terminarían ricos y famosos, que yo les sacaría de aquel desván y les conduciría al gran mundo montado en una ola de ambición sobrenatural y despiadada. Sus ojos se empañaron mientras me miraban, y la pequeña estancia del siglo XXI, de estuco y tablero, se llenó de risas y de entusiasmo. Me armé de paciencia con ellos. ¿Por qué no iba a hacerlo? Yo sabía que era un Garou, un Lycan, y que podía imitar casi todos los sonidos y movimientos humanos. Pero, ¿cómo podía hacérselo entender? Me coloqué al mando con la guitarra eléctrica y empecé a tocar y a cantar. Al principio imité las canciones rock, y luego fui evocando viejas letras y melodías. Canciones de Nightwish, de Evanescence, de Amon Amarth, de Gorgoroth y de Tarja Turunen, así como cantos de la vieja ópera, enterradas en lo más profundo de mi alma pero nunca abandonadas del todo. Usaba las voces de tenor y soprano al mismo tiempo, y las fundí con unos ritmos brutales imaginando ante mí un pequeño teatro parisino o italiano, abarrotado allí lejos en un tiempo de hacía cientos de años, tal como lo hiciera Niccolò Paganini en sus mejores años. Un peligroso apasionamiento excitaba mi ser, casi amenazando mi equilibrio. Era peligroso que aquel sentimiento surgiera tan pronto. Si me llegaba el frenesí de repente, me transformaría en bestia allí mismo. Y no quería asustar a mis nuevos amigos. No aún. Pese a ello, continué cantando y rascando con poder las cuerdas de la guitarra, sacándole alaridos del bajo astral, mezclados con el metal más pesado que ellos hayan escuchado jamás. Y algo se me rasgó en el alma. No importaba que aquellas tiernas criaturas mortales que me rodeaban no lo supieran nunca. Me bastaba con que estuvieran exultantes, que les encantara aquella música espectral e inconexa, que estuvieran gritando, que vieran un futuro de prosperidad. Me bastaba con ver en ellos nacer y crecer el ímpetu del que carecían hasta entonces. Conectaron las grabadoras y empezamos a tocar y a cantar juntos, haciendo lo que llamaban una jam session. El desván se llenó del aroma de su sangre y de nuestras atronadoras canciones. A continuación, sin embargo, recibí una sorpresa como nunca había imaginado ni en mis sueños más extraños. Algo tan extraordinario como la propia revelación que hacía un rato había yo hecho a aquellas criaturas. De hecho, resultó tan abrumadora que me habría podido impulsar a retirarme de su mundo y volver a enterrarme. No quiero decir con ello que habría vuelto a caer en el estado de sopor profundo, pero seguramente me habría apartado de Arctic Wolf, y me habría pasado unos años vagando, aturdido y tratando de recuperarme del golpe. Lo que sucedió fue que los dos chicos Rick, el delgado y nervudo batería de aspecto delicado, y su rubio hermano, Jack, el más alto, reconocieron mi nombre cuando les revelé que era Lucian. No solo lo reconocieron, sino que lo relacionaron con toda una serie de informaciones acerca de mí que habían leído en un libro de fábulas oscuras de los Grimm o algo así. De hecho, les pareció magnífico que no pretendiera ser un Lycan cualquiera, ni, por supuesto, el hombre lobo de Londres o el mismísimo Lawrence Talbot, Jacob la Coroza afeminados lobos de crepúsculo, o Lon Chaney Jr. siquiera en sus mejores días. Todo el mundo estaba harto de Bela Lugosi. Los jóvenes consideraron maravilloso que me hiciera pasar por el Lycan Lucian. ¿Cómo que hacerme pasar?, protesté. Pero ellos se burlaron de mi exagerada teatralidad, de mi acento francés,
Les contemplé durante unos instantes y probé a sondear sus pensamientos. Por supuesto, no había esperado que me creyeran un Lycan de verdad, pero que hubieran leído algo sobre un Lycan de ficción con un nombre tan insólito como el mío. ¿Qué explicación tenía? Noté que empezaba a perder la confianza en mí mismo, y cuando pierdo la confianza, mis poderes se resienten. El pequeño estudio de ensayo pareció empequeñecer, y los instrumentos, los cables y las antenas tenían algo de insectos amenazadores. Entonces, los chicos trajeron de la otra habitación una pequeña novela en edición barata que se caía en pedazos. La encuadernación había desaparecido. La pasta estaba rota. La contrapasta ya no estaba. Y el libro se mantenía junto gracias a una liga de goma elástica. Tuve una especie de escalofrío sobrenatural al contemplar la cubierta. Cartas de un Lycan. Trataba de un muchacho mortal que conseguía que un verdadero hombre lobo le contara su historia. Con permiso de los jóvenes, pasé a la otra habitación. Me eché en la cama y empecé a leer. Cuando llevaba leída a más de la mitad, cerré el libro y dejé la casa de los músicos. Me detuve de pie con el libro bajo una farola de la calle, y allí permanecí hasta que concluí mi lectura. Luego lo guardé con cuidado en el bolsillo interior de mi flamante chamarra de cuero. No volví a presentarme ante el grupo hasta 7 noches después. Durante gran parte de ese tiempo continué deambulando, surcando la noche en mi Harley Davidson, escuchando a Black Sabbath a todo volumen, y continué preguntándome, ¿qué carajos estás haciendo, Lucian? El resto del tiempo lo dediqué a estudiar con renovado interés. Leía los gruesos volúmenes de historias y enciclopedias de la música rock, desde Chuck Berry, Elvis Presley, hasta el grandioso Bruce Dickinson, un doctor, piloto, vencedor del cáncer y escritor vocalista de Iron Maiden. Él fue mi favorito después de leer todas las crónicas de sus principales artistas. Escuchaba discos y estudiaba en silencio vídeos de conciertos y de estudio. Y, cuando la noche quedaba vacía y en calma, oía las voces de cartas de un Lycan cantándome como si lo hicieran desde la tumba. Leí el libro una y otra vez, y por fin, en un momento de furia y desdén, lo rompí en pedazos. Finalmente lo quemé. Tomé una decisión. Me reuní con mi abogada Sonia, en el despacho a oscuras del rascacielos de oficinas de J&J Abogados, sin más luces que las del centro urbano para vernos. La muchacha tenía un aspecto encantador, recortada contra la pared acristalada. Tras esta, los edificios en penumbra formaban un paisaje áspero en el que ardía un millar de antorchas. Ya no bastaba con que mi pequeño grupo de metal tuviera éxito. Le dije, debemos crearnos una fama legendaria, que lleve mi voz y mi nombre a los más remotos rincones del mundo, tal cual lo hizo Bruce Dickinson con Maiden, o mejor. No, mejor, ¿por qué detenerme allí? Debía ser aún mejor que mi inspiración, el gran Bruce Dickinson, con palabras inteligentes y pausadas, como suelen hacer los abogados. Sonia me aconsejó que no arriesgara mi gran fortuna. Sin embargo, cuando insistí con obsesiva confianza, aprecié cómo la iba seduciendo, cómo se disolvía lentamente su sentido común. Para las filmaciones de los trailers y los videos, quiero los mejores directores de Europa, le indiqué. Debes traerlos aquí, de Nueva York y de Los Ángeles. Hay dinero de sobra para eso. Y, sin duda, aquí podrás encontrar los estudios donde preparar nuestra obra. Solamente hay un problema. Desde esta mañana he percibido un aroma peculiar, familiar. Un nuevo Lycan ha llegado al pueblo. La pregunta es, ¿qué quiere? ¿Quién es? ¿Y qué busca en mi territorio? Tendremos que esperar para descubrirlo. Ahora, si me disculpan, tengo un disco que grabar y una gira que planear. Esa noche, en más de 500 años, me transformé y aullé a la luna llena a mi poder, marcando mi territorio como lo hacen los alfa, con un poderoso aullido dominante. Nos veremos en el siguiente episodio. Hasta pronto, mis queridos admiradores. Copyright by Remy Labu, Cofradía de Brujas. Marca registrada.